Bienvenida a este importante espacio de diálogo y análisis ciudadano en el marco de la tercera entrega del Observatorio por la Democracia titulado Honduras 2025, votar sin garantías, vivir sin derechos. Nos encontramos hoy aquí reunidos con un propósito común: reafirmar nuestro compromiso con los principios democráticos, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de nuestras instituciones. La RDD está conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado e iglesias, comprometidos todos con el monitoreo del proceso electoral, la protección del espacio cívico, la promoción del Estado de Derecho y el fortalecimiento de nuestra democracia. A través del Observatorio de la Democracia, iniciativa impulsada por la RDD, hoy presentamos una tercera entrega de hallazgos y análisis de cara al proceso electoral 2025. Así que sin más preámbulos, le voy a solicitar a César Espinal, quien nos compartirá reflexiones sobre la importancia de que el Consejo Nacional Electoral cuente con certidumbre y estabilidad para garantizar un proceso electoral confiable y transparente en noviembre del 2025. César. Muy buenos días. Hoy nos reunimos como Red por la Defensa de la Democracia con un propósito claro y urgente: alertar sobre los graves riesgos que enfrenta nuestra democracia a pocos meses de las elecciones generales. La democracia en Honduras atraviesa una encrucijada crítica. Se ve amenazada por una serie de factores que comprometen su integridad, su funcionalidad y su legitimidad. No podemos ignorar los signos de debilitamiento institucional, la falta de transparencia y los constantes intentos de socavar la participación ciudadana. Enfrentamos desafíos complejos que exigen una respuesta firme, articulada y oportuna para proteger y fortalecer nuestra democracia. Y es por ello que debemos promover una cultura de participación activa, exigir transparencia y rendición de cuentas y asegurar espacios libres y seguros para el debate público. Enfrentamos ante todo ello y con miras hacia la construcción de una democracia sólida, la cual no es una tarea exclusiva del gobierno, sino es una responsabilidad compartida que nos interpela a todos: ciudadanía, instituciones, sectores organizados y actores políticos. Cada hondureño y hondureña tiene un rol esencial que debe cumplir. Hoy alzamos la voz con determinación porque es tiempo de actuar. Debemos garantizar la integridad de este proceso electoral, defender el Estado de Derecho y fortalecer las instituciones que sostienen nuestra vida democrática. Nuestra fuerza radica en la unidad. Cuando nos unimos como sociedad, somos capaces de exigir elecciones libres y justas, leyes que respondan al interés nacional y un país donde el diálogo, la inclusión y la justicia sean pilares inquebrantables. Hacemos un llamado urgente y firme. Honduras necesita instituciones confiables, un marco legal que asegure la equidad y un proceso electoral que inspire confianza. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo, así que construyamos juntos una democracia más fuerte, más participativa y verdaderamente representativa. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por su participación y la introducción en la presentación de este día. A continuación, le damos la bienvenida al abogado Juan Carlos Aguilar, encargado de presentar la tercera entrega del Observatorio de la Democracia. Gracias, Carla. Buenos días a todos, a los integrantes de la red, los medios de comunicación. Veo que hay diputados y virtuales diputados también que nos acompañan
día de hoy, a las agencias de cooperación, organizaciones de sociedad civil, los académicos también, hay un público bastante nutrido y que siempre les agradecemos por estar presentes, ¿no? Qué oportuno en este contexto electoral el tener espacios como este. La Red por la Defensa de la Democracia, su iniciativa, el Observatorio de la Democracia, y que el día de hoy nos tiene aquí reunidos para hacer una valoración de lo que dejó el proceso electoral primario del 9 de marzo, qué pasó, qué consecuencias dejó y qué hay de cara al futuro para las elecciones generales. Por eso lo hemos titulado esta tercera entrega del Observatorio, Honduras 2025, pensando en el futuro, ¿no? Si no se enmiendan los problemas, votar sin garantías viene siendo igual a vivir sin derechos. ¿Por qué? Porque no se va a respetar la voluntad popular si no hay los suficientes contrapesos, y aquí es parte del fortalecimiento institucional que se debe de generar, en este caso al Consejo. Aquí un breve resumen de lo que es la Red por la Defensa de la Democracia, ese espacio de 20 organizaciones de diversos sectores, sector privado, sociedad civil, academia, iglesia evangélica, iglesia católica, colectivos de mujeres, organizaciones de derechos humanos también, y todo el engranaje, ¿no?, que comprende, que es parte de esa alta representatividad, y creo que es lo rico también que tiene la red y esa articulación que hemos logrado en estos más de 2 años ya que tenemos generando este tipo de iniciativas. El contenido de la presentación, de manera rápida: el proceso electoral primario del 9 de marzo, con un enfoque en temas de participación, lo que dejaron las votaciones, el tema del financiamiento político también. Punto 2, el espacio cívico, pero visto desde un contexto electoral. Y ese contexto electoral son los ataques desde el poder, tema de cómo se utilizan las redes sociales, y vamos a ver un dato que realmente es impactante sobre cómo se han venido manejando las redes sociales en ese sentido, y el tema de la búsqueda de criminalizar, y no a la oposición, al que piense diferente a las acciones y a las decisiones que ha tomado el gobierno en ese sentido. Un tercer elemento, que es el Estado de Derecho en el contexto electoral, la influencia que quizá no fue directa o no fue profunda, ¿no?, del estado de excepción en estas elecciones primarias, pero que seguimos teniendo un estado de excepción que se ha ratificado 19 veces de manera ilegal, prácticamente todas, y que puede jugar un papel clave en las elecciones del 30 de noviembre. Un Congreso Nacional en donde ya vimos que la gente ha expresado también su cansancio manifiesto a través de la votación, pero también una agenda legislativa totalmente improductiva, sobre todo, en realidad en los 3 años y medio que lleva ya de gestión. Y por último, la institucionalidad del servicio de los intereses de los partidos políticos. Y vamos a comenzar con el tema del proceso electoral, vinculado directamente a la jornada del 9 de marzo, que nos da datos ya directos. Y la pregunta aquí que nos hacemos nosotros es: ¿por qué se redujo la participación de las elecciones primarias de 2025? Aquí nosotros hacíamos un comparativo de las últimas 3 elecciones primarias, 2017, 2021 y la última elección del 2025, donde vemos 43% en el 17, 48% en el 21, y vemos una baja de 42.97% de la participación en esas elecciones primarias. A esto hay que generar el análisis y hay que ver los matices, ¿no?, que tiene y que conlleva eso. Uno, el tema del desencanto, ¿no?, con los partidos políticos, y esto lo podemos refrendar con lo que dice el Latinobarómetro. Inclusive, 1 de cada 10 hondureños confía en los partidos políticos. Que eso también, las elecciones primarias siempre han sido vistas como las elecciones de los militantes, de los miembros de los partidos políticos, donde voy a aparecer censado en caso de que gane el partido y que necesite un empleo. Por otro lado, y que no lo tenemos que desconocer, aunque se diga que solo fue en el Distrito Central y en San Pedro Sula o en Cortés, el hecho de los retrasos. Pero fueron retrasos donde está la mayor carga electoral, en el Valle del Sur en ese caso, y en el Distrito Central, que de una u otra manera, así como hubo personas resilientes que se quedaron a votar hasta altas horas de la noche y de la madrugada, sobre todo personas mayores, no pudieron votar porque no pudieron regresar a los centros. Eso también genera una afectación. Y por otro lado, en el otro gráfico, que es la participación por partidos políticos en estas elecciones primarias, en cantidad de votos, y ahí, para que lo entendamos, esto está en miles de personas, es decir, el 1.3 millones que se ve, o en el caso del Partido Nacional en el 2017, si lo agarramos para análisis, lo que vemos que saca menos 1.1 en las elecciones del 2021, y ahora vemos los 913,000 votos que saca para estas elecciones primarias del 2025, en donde supera al Partido Libertad y Refundación,
y supera pues al Partido Liberal, que ha tenido altibajos en ese sentido y que lo vamos a ver más desagregado en este otro dato. Aquí vemos, así votó la gente en las elecciones primarias de 2025. Este es votos válidos versus votos totales por partido. Los votos totales en el caso del Partido Liberal son 718.000, válidos 656.000. En el caso del Partido Nacional, los votos válidos son los 913.000 totales, pero tiene válidos 825.000. Y en el caso de Libertad y Refundación, pues tiene 894.000 votos totales, pero en el caso de los votos válidos, tiene 727.000. Aquí hay que ver los matices que conlleva esto. Por un lado, el tema de la narrativa que se ha construido con respecto a los candidatos más votados o candidatas más votadas, que evidentemente hay que reflejar y hay que contextualizar. Aquí habían al menos 4 candidatos, y habían 2 fuertes por cada uno de los partidos, que atrajo una gran masa electoral con respecto a los otros. Entonces, evidentemente, en este otro partido no hay ningún tipo de competencia. Se utiliza la estructura gubernamental también, como se utilizó en el pasado, para llamar a la burocracia a votar. Y eso lo podemos ver aquí. Comportamiento de votos no válidos, es decir, votos nulos y votos blancos, si hacemos el comparativo por partido político en las últimas 3 elecciones. Vemos el decrecimiento natural también del Partido Liberal en el caso de las últimas 3 elecciones, y digo natural porque ha ido perdiendo también posiciones de poder en el Ejecutivo, en el Congreso, en el tema de la Corte Suprema también, que tiene una afectación. En el caso del Partido Nacional también hay un decrecimiento, tiene un 10% para estas elecciones primarias, y vemos en el caso de Libertad y Refundación que pasa de las elecciones primarias de 2021 del 9% a un 19% de votos nulos y blancos. Aquí hay 2 cosas que hay que analizar. Uno es el tema vinculado directamente a que cuando un partido está en el poder, pues tiene una mayor cantidad de votos nulos y blancos. Vemos que en este caso es una cifra histórica, si lo comparamos en este 19% de Libertad y Refundación, es una cifra histórica de votos no válidos entre nulos y blancos, si lo comparamos al menos en las últimas 3 elecciones, en donde manifiesta, ¿no? Uno, el desagrado por el partido, pero me voy a ir a censar porque no sé qué va a pasar en noviembre. 2, porque me obligaron a ir a votar también, y es parte de mi rechazo como ciudadano o como votante de que estén haciendo ese tipo de situaciones, porque controlan dónde entro a votar, pero no controlan cómo voto, al menos todavía. Y esa es parte de lo que tenemos que considerar y tomar en consideración, para no dejarnos sorprender, no dejarnos engañar con esas narrativas que se construyen en medios de comunicación, en las propias redes sociales también, sobre partidos más votados, candidatos más votados, y hay que hacer los matices también sobre estructuras gubernamentales, financiamiento gubernamental y en cómo llevan a votar también a esas personas. Presupuesto electoral, tenemos las elecciones más caras, que esto tal vez no es un dato nuevo, pero que hay que tomarlo en consideración si lo comparamos y sobre todo por los resultados. 752 millones en el 2021 versus 2.052 millones que hubo aprobado para el Consejo Nacional Electoral en el año 2025. Podemos ver en el caso de la Unidad de Política Limpia, esos 108 millones que si bien es cierto hubo un aumento, pero se le entregaron de manera tardía, que eso impidió también en gran medida, así como con el Tribunal de Justicia Electoral, el hecho de realizar un trabajo conforme a la planificación, para que fuese adecuado y para que fuese de una u otra manera que pudiese impactar en el proceso electoral. Luego vemos ese presupuesto de 85 millones de las Fuerzas Armadas, pero para aclarar, ese presupuesto está dentro de los 2.000 millones del Consejo Nacional Electoral, que ahí es donde las preguntas, no las interrogantes y tanto debate que se ha generado. ¿Por qué no funcionó el proceso electoral con tantos recursos, con tanta tecnología, con tantas herramientas, y que al final de cuentas pues tuvo esos puntos de inflexión lamentablemente negativos? Como red presentamos o hicimos, ¿no?, la observación electoral. Tuvimos más de 1.255 observadores, observamos 1.268 juntas receptoras de votos, vimos un sinnúmero de irregularidades, así como cuestiones positivas también, y que las destacamos en nuestro informe. Se utilizaron los biométricos, se utilizó la transmisión de resultados, en algunos casos el escrutinio público lo hicieron privado a los miembros de los partidos, a pesar de que la ley electoral lo prohíbe.
el desconocimiento de los procedimientos de observación, y que ese es uno de los retos que va a tener el Consejo Nacional Electoral. Uno, acreditar en tiempo y forma a las misiones nacionales e internacionales, y dos, dar y garantizar esa apertura para esos escrutinios, y no solamente el día de la elección, lo ideal es que sea durante el desarrollo de todo el proceso electoral. Aquí nosotros hicimos una solicitud de acceso a la información pública al Consejo Nacional Electoral. Esa solicitud enfocada en las principales incidencias reportadas a la línea 108 el día de la elección. Entonces el Consejo nos responde y el Consejo nos dice: recibimos 394 denuncias al Consejo Nacional Electoral a través de esa línea 108, en donde 264 fueron de índole logístico, y ahí lo podemos ver de una manera más desagregada, y también podemos ver que el segundo componente más denunciado fue el tema de las Fuerzas Armadas. En algunos casos no sabían qué hacer, en algunos casos se estaba reteniendo el material también, y que es parte de las denuncias que fueron registradas y que incluso nosotros presenciamos dentro de la observación algunas irregularidades en ese marco. Ahora bien, pasemos al tema del financiamiento político. Esto son las redes sociales, y son las redes sociales enfocadas en el tiempo de la propaganda, del 18 de enero al 3 de marzo. En este caso, pues el precandidato Jorge Calix, que fue el que más gastó, más de 600.000 lempiras, con 618 anuncios en ese sentido. Maribel Espinosa con 62.000 lempiras, es una diferencia abismal, ¿no? Al menos con estos candidatos. Luis Zelaya, 29.000 lempiras, Russell Tomé, 25.000, Jorge Zelaya, 13.000, y esto, para que lo contextualicemos también, es el tema, y podemos ver la fuente, son métricas brindadas a través de Meta. Meta es Facebook e Instagram. No se puede contabilizar o tener acceso a lo que es TikTok y a lo que es X, que al final de cuentas también se genera una pauta, sobre todo en TikTok, por el tema de lo masivo que es. Pero si lo enfocamos, vemos el nivel de alcance que se puede llegar a tener. Pero ustedes se preguntarán por qué no está Narrala, por qué no está Rixi y por qué no está Narriafura también, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Los ahora candidatos no gastan o no pautan desde sus cuentas oficiales, pero son pautados a través de otras cuentas. Y esa es parte de los vacíos también que tiene la ley de la unidad de política limpia, en el sentido de cómo reporto o cómo pido que me reporten si realmente no está saliendo de sus cuentas. Y aquí podemos ver un par de ejemplos. En el caso de Narrala, vamos a Honduras, Partido Liberal, allí el alcance estimado era 1 millón de personas y llegó a 400.000. Y la inversión fue de 2.500 lempiras a 3.000 lempiras en un anuncio o en una publicación. En el caso de Rixi, con ese búnker 504, que lo vamos a ver más adelante dentro de esas cuentas que reciben una especie de financiamiento bastante grande también, que generó, ¿no?, esa interacción, 50.000 impresiones, y la inversión fue o el gasto, no sé cómo se podría considerar, de 1.000 lempiras a 1.500 lempiras. Y en el caso de Narriafura, pues es un post que realizó Juan Diego Zelaya, el precandidato a la alcaldía, ahora candidato, que fue patrocinado por él, y en ese caso no sale la cifra específica, pero son algunos de los ejemplos en donde vemos que irónicamente todo se triangula a que son los candidatos de los 3 partidos políticos que no están utilizando sus cuentas, pero que sí se está pautando a través de otras para generar y levantar ese perfil y maximizar el tema del alcance. Esto es interesante. Este es el artículo 11 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, la Ley de Política Limpia. Los recursos provenientes del financiamiento, tanto público como privado, de los sujetos obligados, deben depositarse en cuentas bancarias diferenciadas, atendiendo al tipo de financiamiento que se trata. Básicamente, el precandidato, los movimientos tienen que abrir una cuenta y en esa cuenta reportar el gasto. Entonces aquí vemos, este es el compromiso con la transparencia que tienen los precandidatos, los 5.880. El 64% de los precandidatos no aperturaron una cuenta bancaria diferenciada, es decir, no fueron al banco para registrar el tema del gasto, las donaciones y lo demás, y tener un control financiero para que la unidad de política limpia, cuando presentaran su informe de liquidación, pudiera contrastarlo con el sistema financiero si efectivamente se realizó. Aquí podemos ver 650 aperturaron del Partido Liberal, 791 del Partido Nacional, 691 del Partido Libertad y Refundación, y en este tenemos el comparativo de los 5.880 versus los 2.108 que sí aperturaron sus cuentas bancarias. Estamos hablando de ese 64% versus ese 36%, ¿no?, que tiene y que deja los que sí aperturaron su cuenta bancaria. Y es interesante, ayer hablábamos, bueno, recientemente estuvimos hablando con varios de los precandidatos y nos decían,
Conocemos a varios que aperturaron su cuenta bancaria, pero en la cuenta bancaria trasladaron campañas de 20.000 empiras y todo se manejaba de manera paralela, sobre todo sobre cómo se maneja el financiamiento. Entonces también ante la incapacidad que ha tenido la Unidad de Política Limpia para monitorear y abarcar todo ese tema del financiamiento, es que se puede, como se conoce popularmente, jugar la vuelta a la ley, a la institucionalidad y poder generar esos elementos. Y ahora pasamos a los informes financieros. Básicamente el artículo 48, que fue reformado en 2020 a través de ese decreto 183, modifica y dice básicamente que después de las elecciones se tiene 15 días calendario para presentar los informes de rendición de cuentas, del gasto, de lo que se gastó en campaña. Y aquí podemos ver, un día antes del cierre, que es la información más actualizada que tenemos, que nos proporcionó Política Limpia a través de una solicitud de acceso a la información. Solamente el 51% de los sujetos obligados han presentado sus informes de liquidación. Si bien es cierto, hay una mejoría con respecto a las elecciones primarias de 2021 sobre la cantidad de informes que se han presentado, que ahora bien es preguntarse, ¿son informes realmente verdaderos con lo que los mismos precandidatos nos han comentado a nosotros, o son informes solamente para cumplir un requisito? Ese es uno de los puntos. Luego lo podemos contrastar. Si se acuerdan, en el anterior se habían aperturado 2.100 cuentas bancarias, pero ya hay 2.977. Entonces, esos 800 que sobran, ¿cómo realmente están presentando esos informes de liquidación? ¿Cómo se contrasta y cómo puede tener la certidumbre y la credibilidad la Unidad de Política Limpia que esos 800, por ejemplo, no están mintiendo porque no tienen un registro financiero de cómo financiaron sus campañas políticas en ese sentido? Y lo podemos ver. Estamos hablando de la mitad de que no ha presentado su informe de liquidación, al menos al 29 de abril, que el plazo máximo era el 30. Aquí un resumen de puntos claves para refrescar un poquito en el tema del proceso electoral. Decreció en un 5.43% la participación en las elecciones primarias del 2025, un 19% de votos blancos, una cifra histórica en las últimas 3 elecciones entre blancos y nulos que ha tenido el Partido Libertad y Refundación, 54.2% de la ejecución presupuestaria o incremento del tema presupuestario para el tema de las elecciones primarias, que son más de 2.000 millones. El tema de la utilización, si bien es cierto, de herramientas tecnológicas, pero que los atrasos deben ser corregidos y es parte de los acuerdos que deben de generar y de esa crítica también constructiva y esas lecciones aprendidas que debe dejar el Consejo. Y por último, persiste el incumplimiento de los candidatos, un 49% que todavía no han liquidado y un 64% que ni siquiera aperturó su cuenta bancaria. Entonces realmente eso es preocupante. En esta entrega no colocamos montos, ¿no?, al tema del financiamiento, a las estimaciones, porque realmente nuestra metodología va a lo público, pero aquí sabemos de candidatos o precandidatos que se mueven en helicóptero y a eso no tenemos acceso también, y solamente eso saben cuánto incrementa el proceso electoral en tema del financiamiento, o el hecho de llegar también y lo que cuesta el día de la elección, que los mismos políticos dicen son 30 millones de lempiras. Y lo anterior, ¿cómo lo relacionamos? Y esto no lo dice Honduras, eso no lo dice SJ, no lo dice la red, no lo dice CNA. Estamos hablando de que 1 de cada 10 hondureños, o 10 de cada 100 hondureños, consideran que las elecciones en Honduras son fraudulentas. ¿Por qué considera eso los 1 de cada 10 hondureños? Por el desgaste de los partidos, porque vemos que no rinden cuentas, eso desincentiva, vemos una institucionalidad fragmentada y al final de cuentas pues vemos esa gran parte, ¿no?, de hondureños que están desalentados, pero que de una u otra manera, al menos en el voto, al menos el día de ir a votar también, a pesar de que hubo un decrecimiento, pero que para elecciones generales se espera de que haya un repunte, es precisamente por eso. Y lo vemos ya en los indicadores internacionales, que este de diciembre del 2024 todavía sí que pasara lo que sucedió el 9 de marzo. Y la pregunta que nos dejamos, ¿no?, y que creo que es lo que nos estamos preguntando todos desde el domingo 9 de marzo en la noche o el mediodía, cuando ya supimos de cómo se venía desarrollando, ¿qué pasará con las elecciones generales? Aquí entramos al tema del espacio cívico en un contexto electoral. Aquí el recuento, yo les preguntaba, y voy a ser muy honesto, al equipo técnico, este es el acumulado de los tweets, es decir, desde las 2 entregas anteriores me decían, no, esto es enero, abril. Estamos viendo de personas que han titulado 320 veces y esos 320, 287 son ataques. Entonces también es parte de un 89% son ataques. Entonces, ¿en qué momento trabajan esas personas, ¿no? Y aquí vemos un cuadro, es un mapa de calor con la actividad de los funcionarios en X durante horario laboral. El cuadrito es el horario laboral
son las 8 horas habilitadas en horario laboral. Entonces, si ustedes se fijan los números, no lo voy a sumar ahora mismo, pero la mayor cantidad de esos tweets, porque si ven acá, es una cantidad mínima. Los fines de semana también baja bastante, pero en horario laboral es donde realmente se generan la mayor cantidad de esos tweets, que son ataques a la oposición política, ataques al sector privado, ataques a las organizaciones de sociedad civil, algunos de ellos incluso atacando a la iglesia y a sus autoridades, a la academia también de una u otra manera, y que generan, ¿no? Son recursos, es salario, son viáticos, son gastos de representación los que se pagan en esos horarios, y que los estén utilizando en un país que realmente está tan afectado y que debería de estarse trabajando en ese sentido. Yo les decía de que recordaran esa cuenta Búnker 504 en el sentido de la pauta de cuentas alternativas al poder. ¿Y por qué nosotros decimos pautas alternativas al poder de las cuentas? Los temas lo dicen. Logros del gobierno, la inversión es el 51%. Ataques a opositores y candidatos es un 15%. Temas variados, 10%. Promoción a la candidata ahora del Partido Libre, 9.7%. Ataques a la oligarquía, ley de justicia tributaria, ataques contra Estados Unidos. Eso, y esto no es todo, estos son los ejemplos, los principales. Entonces vemos las primeras dos, que tienen casi o más de 500.000 empiras, acercándose más a 600.000 empiras. Luego hay otras cuentas que son y que van bajando, pero que al final de cuentas son N cantidad de cuentas que suman y articulan, y luego vamos a ver esos gastos en publicidad también. ¿Por qué son? ¿Por qué se dan? Y ahí es donde se generan todos esos ataques en contra de la propia institucionalidad que no está alineada. Este es un ejemplo de narrativa construida con recursos públicos invertidos en pauta para legitimar al CNE y al proceso electoral. Y estos son los ejemplos, pero aquí no quiero que se vea como a la persona, ¿no? En este caso a la abogada José López, es la autoridad electoral con rango constitucional, electa con mayoría calificada, en este caso por el Congreso Nacional, y es como se busca legitimar el trabajo del Consejo, de la autoridad electoral en ese sentido. Esto es semanalmente la cantidad, o lo que pudimos rastrear, de anuncios y de narrativas que se han podido construir, y ustedes dirán, son 22, son 12, son 19. Es la amplificación del mensaje que lo vamos a ver después, hacia dónde llega. Si con $20, $10 que ustedes inviertan en un post, el alcance puede ser de miles. Imagínense que atrás vimos los ejemplos de 3.000 empiras, o sea, ¿hasta cuánto llega eso? Entonces imaginémonos cuentas que han gastado 600.000 empiras en pauta en medios de comunicación, ¿cuál es el alcance que pueden llegar a tener en ese sentido? Y esta es una parte del alcance. Desde el poder así tratan de secuestrar tu atención en las redes sociales. Según Facebook e Instagram, desde junio de 2024 a mayo del 2025, en Honduras el contenido pautado, y decimos con fondos públicos porque lo relacionamos a esas cuentas que les mostré anteriormente, han aparecido 77 millones de veces en las pantallas de los hondureños. 77 millones de veces en el feed, en la línea que usted está viendo en redes sociales. Instagram y Facebook, sin contar TikTok, y que esa es la red social que realmente, lastimosamente, no se tiene ese acceso al alcance y al tema de la pauta, pero realmente TikTok, me atrevería a decir, y seguramente me quedo corto, puede duplicar, triplicar esta cantidad en muy poco tiempo. Entonces realmente esos son los temas que se están posicionando, y en esos dos, en el caso de Facebook y en el caso de Instagram, el grupo etario al que le están apuntando o al que se está apuntando es el grupo de los jóvenes que muchas veces han perdido la esperanza, que son ese voto neutral también de una u otra manera, y que busca llegarle por esos medios atacando, destacando logros del gobierno, atacando al sector privado, atacando a la embajada americana, entre otros ejemplos, campañas contra SJ, campañas contra CNA, contra los propios medios de comunicación a través de las campañas que se han montado. Y aquí lo otro, los ataques no se limitan únicamente a las redes sociales o a querer controlar a la gente a través de las redes sociales, porque ese es el otro tema. Una cosa es la publicidad de los medios y el otro lo que se maneja en redes sociales. Pero ¿qué pasa? La intimidación como una estrategia del gobierno, amenazas cómo utilizar las herramientas legales. Y aquí podemos ver, así actúa la institucionalidad contra la libertad de expresión. Amenazas desde las Fuerzas Armadas con generar querellas, primero a medios corporativos, después a otras autoridades, amenazas desde el Congreso con querellas, con requerimientos fiscales, con investigaciones contra organizaciones, amenazas desde la Policía Nacional a través de esos comunicados también, y amenazas desde alguna Secretaría de Estado, que esas ya no solamente quedaron amenazas, se materializaron en querellas, por ejemplo, contra Roberto, que nosotros en su momento
nos solidarizamos y que quedó sin lugar a efecto. A Narrala también se le presentó una querella y que es parte de lo que se ha venido generando, ¿no?, como esa herramienta o esa mordaza. Y aquí algunos de los resúmenes, los ataques y amenazas y persecución a través de redes sociales, se sigue instrumentalizando el derecho penal, que continúa siendo una estrategia, ¿no?, para intimidar o para callar algunas voces, y aquí vuelvo, no voces de oposición, voces que piensen diferentes a las decisiones del gobierno. Por último, durante la crisis electoral se crearon narrativas específicas desde el sector oficial, generando un ambiente de conflictividad donde se vieron involucrados diversos actores, entre ellos Fuerzas Armadas, la Nación Nacional, etc. Y por eso nosotros decimos que la investigación debe ser integral, debe ser una investigación que involucre a todos los actores que han estado presentes y no solamente a uno de ellos. Y ya para ir finalizando, el tema del Estado de Derecho, estado de excepción. Como les decía, esta es la cantidad de quejas, que son 394, que ha recibido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos desde que está vigente el estado de excepción, es decir, antes, durante y posterior al proceso electoral de marzo. Ahí podemos ver las autoridades que son denunciadas en ese caso, son puras fuerzas del orden en ese sentido, porque han cometido algún tipo de irregularidad o arbitrariedad en contra de los derechos humanos de esas personas que en algunos casos han sido detenidas, y que eso podría incluso llegar a ser acciones de repetición contra el Estado. Entonces, esto es muy preocupante si lo vemos y lo tenemos aplicado en las elecciones generales del 30 de noviembre, y es donde tenemos que verlo. Pero la gente ha manifestado un cansancio, y ese cansancio lo manifestaron los ciudadanos a través del voto. De todos los candidatos del Congreso Nacional, o los precandidatos en ese caso, que se llegaron a postular para ser candidatos y posteriormente reafirmar su compromiso o su curul a lo interno del Congreso desde el 2026 al 2030, el 53.9% se convirtió en candidato y va a competir en las elecciones generales. Aquí hay un 36.72. Ese 36.72 es entre personas que no se candidatearon porque van en otro cargo de elección popular o porque simplemente ya no, el Congreso no es trinchera para ellos, y otros que sí se candidatearon pero que quedaron fuera. Y ahí podemos ver algunos de los ejemplos, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional y como del Partido Libertad y Refundación, y que todavía quedan y faltan, ¿no?, algunos de ellos para tomar en consideración con respecto, en el caso de Libertad y Refundación, por ejemplo, iniciaron 50, 29 con posibilidades, todavía 21 no, lo mismo con el Partido Nacional y el Partido Liberal en ese sentido. Y la institucionalidad, pues al servicio de los intereses partidarios. Todo esto es una relación en el contexto electoral, antes, durante, después, y pensando en llegar a elecciones generales. Prioridades de gasto en el año electoral: bonos, publicidad, modificaciones presupuestarias para sueldos y salarios. Aquí vemos a través de CEDESOL, por ejemplo, el tema de las transferencias monetarias para el tema de los bonos. En el año 2025, al 30 de abril, se ha ejecutado el 49% de los fondos asignados. En ese caso estamos hablando de 220 millones más o menos que se han ejecutado. Esa misma fecha, en el año anterior, eran 27% lo que se había ejecutado, pero si se fijan es la mitad de dinero que estaba aprobado prácticamente en ese momento. ¿Para qué? Ya sabemos, ¿no? La fragmentación de los bonos, es condicionar el voto sobre todo en el interior del país y en algunas zonas también de la parte urbana, que al final de cuentas genera, ¿no?, esa dependencia y esa creación del clientelismo para que esas personas vayan a votar. Luego vemos un presupuesto asignado a publicidad, 270.9 millones de lempiras a la Secretaría de Planificación Estratégica. De eso solamente de fondos nacionales. Hay otro componente que es el tema de que se tiene que captar a través de los fondos internacionales. De eso se ha ejecutado un 93% en temas de publicidad. ¿Pero en qué? Y hemos visto varias investigaciones, consultores internacionales que se contratan sin seguir los procedimientos, tema de campaña, una redirección del gasto también de una u otra forma. Y aquí vemos luego modificaciones presupuestarias aprobadas para sueldos y salarios. Algunas cosas que ya se habían hecho en el pasado, pero son prácticas que se siguen manejando en este momento, que es generar la plaza, darle el acuerdo, crear la estructura presupuestaria para que tengan esos sueldos y salarios y que esas personas se instalen, pero también generar esa dependencia y ese agradecimiento para que vayan a votar posteriormente. Aquí estamos viendo de que el incremento fue de 1.606 millones de lempiras solo para sueldos y salarios, más burocracia, pero también son más votos, ¿no?, en el futuro, o al menos potenciales, que habrá que ver si se materializan en noviembre. Y de esos 1.606 millones, el 96%, que son cerca de 1.500
millones de lempiras, está dirigida, si se fijan, las instituciones más fracasadas: Salud, el Seguro Social, la ENE, Secretaría de Planificación Estratégica y un pequeño componente, en ese caso, para el Consejo Nacional Electoral, que de una u otra manera genera esa dependencia para pensar en elecciones generales. Y aquí el 233 de la ley electoral es claro: prohibiciones a funcionarios y empleados públicos a utilizar la autoridad, medios e influencia de sus cargos para favorecer a personas y partidos políticos, sus movimientos internos, sus alianzas, candidatos, candidaturas independientes, utilizar los actos de gobierno para hacer propaganda partidista. En este caso, pues, no es que estemos sesgados, es que el gobierno es uno, no son tres, y es parte de la poca igualdad en el tema de la competencia, la utilización de los medios estatales, de las páginas, también de redes sociales, para promocionar, en este caso, a uno de las candidatas a elección. Y aquí ya finalizando, la celebración de procesos electorales en el marco del estado de excepción puede afectar el desarrollo del proceso electoral general. Por otro lado, se destaca la participación resiliente en diversos sectores de la capital y de San Pedro Sula el día del 9 de marzo, a pesar de que sí hubo una afectación al final en la participación. Durante las elecciones primarias, el 37% de los diputados del Congreso no figurarán como candidatos a elecciones generales, evidenciando también el descontento de la ciudadanía hondureña ante los pobres resultados del Congreso y de la construcción, o de la falta de construcción también, de una agenda legislativa integral. Y durante el 2025 se ha identificado el aumento significativo en los rubros vinculados al existencialismo estatal y a la propaganda electoral. Con eso voy cerrando la presentación. Creo que han sido datos, ¿no?, y una contextualización bastante cruda de cómo se viene manejando antes, durante y después del proceso electoral y cómo afecta el tema de libertades, el tema de la democracia, el tema institucional, el tema del fortalecimiento del Estado de Derecho, que se prometió en algún momento y que se ha quedado de ver, pero que ese es parte del trabajo que tenemos que hacer: evidenciar, denunciar, vigilar y estar presentes en cada una de estas actividades. Es parte del trabajo que tenemos, es parte de lo que tenemos que realizar el 30 de noviembre de este año. Creo que hoy más que nunca hay que votar con garantías para vivir con derechos y no seguir con ese título que nosotros tenemos al inicio. Muchas gracias. Esta presentación abordó datos clave organizados por pilares fundamentales del proceso democrático, integridad electoral, espacio cívico y Estado de Derecho. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta excelente presentación. En este momento invito a la abogada Brenda Zúñiga de la Fundación Cristosal, quien procederá a leer el pronunciamiento oficial de la Red por la Defensa de la Democracia, en el cual se expresan nuestras exigencias y preocupaciones ante la situación actual del país a 207 días de las elecciones generales. La Red de la Defensa por la Democracia exige garantías de transparencia y un Consejo Nacional Electoral con certidumbre y estabilidad para el desarrollo del proceso electoral general. La Red por la Defensa de la Democracia, conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado e iglesias, expresa su profunda preocupación ante los graves riesgos que enfrenta la democracia en Honduras, a tan solo 208 días de las elecciones generales. Ante este escenario, exigimos garantías firmes de integridad electoral, una participación ciudadana efectiva y el pleno respeto al Estado de Derecho. En ese sentido, manifestamos lo siguiente. 1. Proceso electoral. Valoramos profundamente la participación del 42.97% de la ciudadanía que expresó su vocación democrática en las urnas durante la jornada de elecciones primarias 2025. A pesar de las incidencias reportadas por el retraso en entrega del material electoral en las ciudades con mayor carga electoral. Sin embargo, continúan las prácticas opacas en materia de financiamiento electoral. El 64% de los movimientos y precandidatos no hicieron aperturas de cuenta bancaria diferenciadas y solo el 50% presentaron informes financieros sobre lo invertido en campaña hasta el 29 de abril del 2025.
Además, se logró identificar que la aprobación tardía del presupuesto especial para elecciones primarias tuvo un impacto en la planificación de las elecciones del 9 de marzo. Preocupa que el Consejo Nacional Electoral aún no cuenta con el presupuesto especial para elecciones generales que permite ejecutar de manera detallada la planificación de estos comicios. Exigimos investigación transparente, integral sobre lo sucedido en las pasadas elecciones primarias, sanciones para los que no liquidaron sus gastos, así como la entrega oportuna de recursos al Consejo Nacional Electoral y demás órganos electorales. 2. Espacio cívico. El Consejo Nacional Electoral debe habilitar plenamente los espacios de participación ciudadana que facultan la Constitución de la República y la Ley Electoral. También preocupa que se han registrado 1.230 ataques contra periodistas, activistas y organizaciones, muchos de estos ataques promovidos desde cuentas oficiales de funcionarios o mediante la utilización de cuentas falsas patrocinadas con recursos públicos. Asimismo, persisten las amenazas o el uso de herramientas legales como medio de intimidación hacia los que cuestionan las decisiones del gobierno. A su vez, de acuerdo con datos de Facebook e Instagram, entre junio de 2024 y mayo de 2025, el contenido patrocinado por mensajes gubernamentales y ataques hacia distintos sectores fue mostrado más de 77 millones de veces en las pantallas de los hondureños, con una focalización particular en audiencias jóvenes. Esta cifra no incluye los alcances obtenidos a través de TikTok y Instagram. Exigimos garantías plenas y efectivas para la observación ciudadana en todas las etapas del proceso electoral y un alto irrestricto a los ataques hacia sociedad civil, sectores de oposición política e institucionalidad electoral. 3. Estado de Derecho. La permanencia de estado de excepción genera un entorno incompatible con elecciones libres y es una de las grandes alertas frente a las elecciones del 30 de noviembre, por lo cual es importante exigir imparcialidad del órgano y jurisdicción electoral que garantice un proceso eficaz. Además, el 63% del Congreso Nacional buscará reelección, pero el 84% de las leyes aprobadas en el 2024 provino del Poder Ejecutivo, evidenciando falta de independencia legislativa y poco trabajo desarrollado en el hemiciclo. Condenamos el ataque a las autoridades electorales por parte de varios funcionarios públicos, incluyendo a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo. Exigimos suspensión del estado de excepción, así como la construcción de una agenda legislativa donde se prioricen los temas de país y el respeto a la legalidad y a los contrapesos institucionales. Honduras necesita instituciones creíbles, participación ciudadana activa y un proceso electoral con garantías. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo de la democracia en Honduras. Red por la Defensa de la Democracia, Tegucigalpa, Honduras, 7 de mayo de 2025. Muchas gracias, Brenda, por su participación. Para finalizar, escucharemos las palabras de reflexión y cierre a cargo de dos referentes de nuestra red, por lo que le pido a la doctora Carolina Dubín que me acompañe en primer lugar, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Hemos visto un relato paso a paso de lo que ha acontecido en los primeros meses del año, en especial después del proceso electoral del 9 de marzo. Estamos viendo cómo la intimidación a través de los funcionarios del gobierno está casi como normalizada. Nos presentan unas cifras alarmantes, pero estamos viendo que eso como que ya es de todos los días. Y como ya es de todos los días, y
como que la ciudadanía ya no se asusta tanto, recuerden lo que ocurrió ayer. Ayer, a media mañana, nos llega un video altamente violento de un asalto con mucha violencia en el interior de un centro comercial. En este tiempo, el interior de los centros comerciales son iguales en cualquier país, independientemente de su posición en el globo o de su grado de desarrollo. No podemos diferenciar. Y nos dice, esto fue en Mall El Dorado. La gente se empieza a asustar. Al rato llega el aviso por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, previniendo a sus ciudadanos frecuentar o aparecer en tres puntos, 2 específicos y el otro vago, casualmente centro comercial. Entonces ya hoy hay paranoia entre la población. Platique con cualquiera en la calle, ya no quiere ir al centro comercial, mejor compro en la pulpería de mi colonia, mejor voy por aquí cerca, mejor voy a otro lado. A mí, no voy a acusar a nadie, pero a mí me pone a pensar de dónde viene eso. Ya después, que pasaron 2 horas y que la embajada previno a sus ciudadanos, nos dicen, no, es que eso no fue aquí, fue en otro país. Pues ya no importa, ya la gente está alarmada. Y más tarde todavía sale ahí un anuncio de que esas amenazas vienen de cierta persona que no han podido atrapar. ¡Wow! ¿De dónde vendrá eso? Entonces, se los dejo de tarea. Y el mensaje pues es, tenemos que unirnos, ya está sucediendo, ya la ciudadanía está cobrando conciencia, está empezando a articularse, pero hace falta más trabajo, hace falta más unión, hace falta más conocimiento de nuestros derechos y hace falta más cohesión. Así es que vamos a votar en noviembre y vamos a cuidarnos nuestro voto con esta red y con otros esfuerzos ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Duín, por esta reflexión, y ahora le cedo la palabra al licenciado Carlos Hernández de ASJ. Muy buenos días a todos y a todas, amigos y amigas que nos acompañan esta mañana. Hoy hemos escuchado un retrato claro de lo que pasa en el país. Yo no sé qué pensaban ustedes mientras escuchaban y que miraban la cifra. Y es una mezcla de sentimientos. Por un lado, frustración, molestia, indigna ver eso, cómo se usa el poder y cómo se manipula el poder para atacar, para golpear. Y yo digo no a una persona, la autoridad electoral. pero bueno, ese es nuestro país y eso debe de provocar en nosotros el deseo de hacer algo para revertir esos datos. Pero hemos visto un relato claro, preocupante y profundamente revelador de la situación democrática en Honduras. La entrega número 3 del Observatorio de la Democracia, que nos deja sin duda alguna una conclusión ineludible. Estamos frente a un proceso electoral sin garantías y una ciudadanía que vive sin derechos plenos. Las cifras no mienten. La participación ha caído, la desconfianza está creciendo y las prácticas de opacidad y abuso de poder y uso político de la institucionalidad están minando las bases de nuestra democracia. A esto se suma sin duda alguna la represión del espacio cívico, el uso indebido de recursos públicos
el debilitamiento del Estado de Derecho y un Congreso Nacional que ya no representa las aspiraciones de la mayoría, que se molesta. Y que no les extrañe que después de mi comparecencia me dedique otros 20 minutos en la sesión del próximo pleno, a mí o a cualquier otro. Es una vergüenza lo que tenemos. Debe de provocar en nosotros eso, vergüenza, pero también debemos también en el uso de nuestro derecho pasar factura, como ya lo vimos en el proceso primario. Sin embargo, y eso es lo que quiero resaltar, ese informe también refleja algo esperanzador, y es la capacidad de la sociedad civil, a pesar, porque hay que reconocerlo y hay que decirlo, a pesar de la polarización, a pesar de que también hemos sido víctimas de esto que ha dividido la ciudadanía, hoy estamos aquí, la academia, la juventud, las iglesias, que cada vez vemos que asume una acción ciudadana, educando a su feligresía, educando a sus miembros, tanto la iglesia católica, la iglesia evangélica, para que de una manera inteligente la gente pueda entender, pueda comprender y hacer unas valoraciones que al final en ese ejercicio le permita fortalecer la democracia. Mi reconocimiento entonces a estos grupos, a los colegas de la sociedad civil, las universidades que cumplen un rol importante y que hoy están también presentes en nosotros. Ese espacio que todavía tenemos y que hay que defenderlo, a los medios de comunicación que han sido el objeto también de ataques a lo largo de estos últimos tiempos, y bueno, diversos actores que todavía estamos aquí para alzar la voz, para documentar, para proponer y resistir. Como alguien me saludaba ya al inicio, ¿y qué tal? Y yo decía, resistiendo. Y hay que resistir, tenemos que resistir en medio de este contexto, porque tenemos que luchar y tenemos que trabajar para tener elecciones libres y transparentes el próximo 30 de noviembre. Es una responsabilidad que tenemos, y por lo menos desde la red, a pesar de todo, estamos trabajando fuertemente para tener presencia y aspiramos en el 100% de los centros electorales en el próximo proceso electoral, observando, viendo, documentando y evitando cualquier acción que se haga para robarnos eso que todavía tenemos, la oportunidad de ejercer nuestro derecho. Así es que hoy estamos con esa esperanza y quiero animar a todos a que sigamos luchando por nuestro país, este país hermoso, este país bello, este país que ha sido generoso con nosotros. Al final aquí estamos y hemos podido educarnos y tenemos todavía esta libertad y este espacio de poder estar hoy acá. Nos toca a todos. Yo quiero animarles a todos. Necesitamos miles y miles de personas dispuestos el día de las elecciones. Y todos podemos ser. Así es que no se trata solo de venir acá. Como yo le digo a algunos amigos que a veces me dicen, pues estoy en trabajo. Le digo, no, yo no quiero eso. Yo quiero que caminemos juntos, que nos tomemos de las manos y empecemos a trabajar para defender nuestro país, para defender nuestra democracia, para que lo que hoy vemos aquí no sea una norma, para que un funcionario público sepa que si usa el recurso público para campaña, va a haber una fiscalía, a propósito, que es una fiscalía de delitos electorales bastante activa y lo aplaudimos eso. Aquí hay trabajo, fiscalía, aquí hay trabajo. Cuando usted ve todas esas cuentas y todos esos millones que se invierten y la ley de manera tácita establece que es prohibido, y esa es una forma de vulnerar el Estado de Derecho. Y aquí, solamente aquí, mientras hacíamos la presentación, identificamos varios indicios de algunos delitos que, si hubiese Estado de Derecho, si hubiese instituciones independientes, firmes, sin duda alguna estaremos viendo una acción. Así es que gracias a todos por su participación. Les animo a que no nos desalentemos, al contrario, que nos animemos, que tomemos fuerza, que nos alentemos unos a otros para defender nuestro país y defender nuestra democracia.
Gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Hernández, por esa reflexión y esas palabras que ha compartido con cada uno de nosotros. Para cerrar el programa de esta mañana, todos los que somos cristianos sabemos que gracias a la voluntad del Señor que estamos cada uno de nosotros aquí, que se ha hecho esta presentación y todo lo que hemos visto esta mañana. Así que le cedo la palabra al pastor Gerardo Irías de la Confraternidad Evangélica de Honduras para que nos dirija en una oración de cierre de este evento. Buenos días, Dios les bendiga. Sobre sus pies, pero antes de orar estaba escuchando todo. Lo más importante, decía un amigo que es importante lo que otros hacen, pero lo más importante es lo que vamos a hacer nosotros. Y creo que cada uno de nosotros tiene que tener claro que se necesita gente leal, gente fiel, gente que ama esta nación para poder hacer algo por un país. Estar dispuesto a morir si es posible, por amor a una nación. El grave problema que he encontrado durante el camino en este proceso que hemos estado pasando, no de ahorita, sino de todos los gobiernos, en su mayoría, desde el 2009, es que la mayoría tienen un precio y rapidito se venden, empiezan bien y terminan mal. ¿Cuál es su precio? ¿Tiene o no tiene un precio? Eso es lo importante, el precio que usted y yo tenemos. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos permanecer fieles, firmes, amando esta nación. Es la única forma de poder hacer un cambio. No se trata de derecha ni de izquierda. Ambas partes son dañinas y son malas. Pero lo más importante es lo que vamos a hacer nosotros de aquí en adelante. Y yo creo que es claro, que usted tenga bien claro, que el proceso que viene cada día se viene agudizando. Por eso necesitamos hacer un cambio en nuestra juventud y que nuestros jóvenes lleguen con una actitud diferente y puedan gobernar con manos limpias. Esa es la clave para gobernar, manos limpias. Incline su rostro. Padre, gracias. Gracias por darnos esta bella Honduras, la cual amamos tanto, la cual estamos seguros que es una nación que tú amas y que tus ojos están puestos en ella. Permite, Señor, que los ciudadanos, que todos aquellos, Señor, que hemos, Padre, nacido en esta Honduras, lo amemos de todo corazón y estemos dispuestos a defenderla con todo nuestro corazón, espíritu, cuerpo y alma. Permite, Señor, que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento y hagamos las cosas correctas para que nuestra nación pueda ser levantada y no pueda ser consumida por el enemigo que cada día quiere seguir avanzando, haciéndonos daño a nuestras siguientes generaciones. Permite, Señor, que esta generación que estamos ahorita podamos hacer un cambio y podamos arrepentirnos en todo aquello que no hemos hecho bien. Gracias, Padre, por esta institución que se ha levantado a luchar con valentía y todas aquellas organizaciones que pertenecemos a ella. Queremos permanecer siempre, Señor, con una sola posición y no ser doble cara. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia nos ha alcanzado en esta nación y a pesar de que la hemos saqueado, a pesar que le hemos hecho tanto daño, tú has permanecido siempre dándonos el sustento cada día. Gracias, Padre, porque estamos convencidos de que esta nación de Honduras es una nación la cual tú amas de una manera extraordinaria. Y por eso, Señor, levanta una generación, un semillero de hombres y mujeres, Señor, que puedan dar por esta nación lo mejor. Gracias, Padre bendito, por todos los que esta mañana están en este lugar. Permite, Señor, que cada uno de ellos vaya convencido de cada una de las cosas que se dijeron en este lugar y podamos empezar a hacer un cambio en todas aquellas cosas, Padre. Gracias, porque estamos seguros que nos vas a levantar con poder y gloria y que solo tu mano poderosa, Señor, puede hacer algo por esta nación. Por eso te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, que seas tú dándonos la dirección correcta de lo que vamos a hacer para no equivocarnos. Te damos gracias esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, pastor, por esa oración de cierre de nuestro evento y pues con esto damos por finalizada la agenda de hoy y les agradecemos profundamente su presencia y participación. Los invitamos a continuar apoyándonos en este esfuerzo colectivo por una Honduras con democracia real, instituciones fuertes y una ciudadanía activa.
Muy buenos días y hasta pronto.